Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más, juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien suplicamos en oración nos permita de sabiduría, entendimiento y comprensión de su Hijo amado. Para el tema preparado para hoy, que se titula La suegra de Pedro, el texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, versos 14 y 15, que nos dice: Vino Yahshua a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Mientras que la congregación que se hallaba en la sinagoga permanecía muda de asombro, el Redentor se retiró a la casa de Pedro para descansar un poco. Pero allí también había caído una sombra. La suegra de Pedro estaba enferma de una grande fiebre. El Mesías reprendió la dolencia, y la enferma se levantó y atendió las necesidades del Maestro y sus discípulos. Las noticias de la obra del Mesías cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el día de reposo, séptimo día. Pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, se produjo una gran conmoción. De las casas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se dirigieron hacia la humilde morada que albergaba al Mesías. Los enfermos eran traídos en sus camas. Venían apoyándose en bastones o sostenidos por amigos, y se acercaban tambaleantes y débiles a la presencia del Salvador. Durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. El Hijo del Altísimo no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue, y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación, y el Mesías buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así transcurrían los días de la vida terrenal de Yahshua. A menudo despedía a sus discípulos para que visitaran sus hogares y descansasen, pero resistía amablemente a sus esfuerzos de apartarle de sus labores. Durante todo el día trabajaba enseñando a los ignorantes, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, alimentando a la muchedumbre, y al anochecer o por la mañana temprano se dirigía al santuario de las montañas para estar en comunión con su Padre. Muchas veces pasaba toda la noche en oración y meditación, y volvía al amanecer para reanudar su trabajo entre la gente. Temprano por la mañana, Pedro y sus compañeros vinieron a Yahshua diciendo que ya le estaba buscando el pueblo de Capernaum. Los discípulos habían quedado amargamente chasqueados por la recepción que Yahshua había encontrado hasta entonces. Las autoridades de Jerusalén estaban tratando de asesinarlo. Aún sus conciudadanos habían procurado quitarle la vida, pero en Capernaum se le recibía con gozoso entusiasmo, y las esperanzas de los discípulos se reanimaron. Tal vez que entre los galileos amantes de la libertad se hallaban los sostenedores del nuevo reino, pero con sorpresa oyeron a Yahshua decir estas palabras: también en otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios.
porque para esto soy enviado. En la agitación de que era presa Capernaum, había peligro de que se perdiera de vista el objeto de su misión. Yahshua no se daba por satisfecho con llamar la atención sobre sí mismo como mero adivino o sanador de dolencias físicas. Quería atraer a los hombres como su Salvador, mientras que las muchedumbres anhelaban creer que Yahshua había venido como rey para establecer un reino terrenal. Él se esforzaba para invertir sus pensamientos de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundano hubiera impedido su obra. No había egoísmo en su vida. Yahshua no se valió de ninguno de los medios que emplean los hombres para granjearse la lealtad y el homenaje. La gloria y el poder del Hijo del Altísimo aparecieron a la vista del mundo para deslumbrar los sentidos con su gloria. Escrito está del Mesías: como el alba está aparejada su salida. Suave y gradualmente raya el alba, disipando las tinieblas y despertando el mundo a la vida. Así también nacía el sol de justicia, trayendo en sus alas salud. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.